Feliz sábado, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo estáis? Vamos a empezar a alabar a Dios, ¿os parece bien? Os proponemos cantar, en primer lugar, el himno 511, Marcharé en la divina luz. Creo que es muy conocido, ¿eh? Vamos a cantarlo con ánimo, ¿vale? Ayer estábamos todos cansados, íbamos un poco a rastras, ¿vale? Pero hoy no, ya hemos dormido bien, estamos exultantes. Marcharé la divina luz, marcharé, siempre marcharé, en las huellas del buen Jesús, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Marcharé con mi guía fiel, marcharé, siempre marcharé, triunfaré por la fe en él, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Marcharé almas a buscar, marcharé, siempre marcharé, los perdidos a rescatar, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Muchas gracias, qué bien sonaba, ¿verdad? Ay, ¿cuándo llegará ese día, verdad? Que podamos vestir vestidos blancos, ceñir esas coronas que el Señor nos regalará. Porque le amamos muchísimo y deseamos estar junto a Él. Amarte más, Jesús, anhelo hoy. Himno número 277. Vamos a cantar 2 estrofas también. de pie todos, os invitamos a cantar otro himno, himno número 333,
un himno lleno de energía, lleno de esperanza. Aunque en esta vida me falten riquezas, yo sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Aunque en esta vida falten riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo, que me está probando, llevará-me salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por traernos a tu casa, te damos gracias por tener la oportunidad de alabarte, te damos gracias, Señor, porque contamos contigo siempre en todas las circunstancias de nuestra vida. En esta mañana especialmente, Señor, nos acordamos de los enfermos de la Iglesia, nos acordamos de las personas que han sufrido pérdidas y los apoyamos, Señor, con nuestra oración, con nuestros actos de cariño. Te pedimos, Señor, que tú derrames tu Espíritu sobre nosotros para que seamos instrumentos de tus manos de salvación, de consuelo y de bondad. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Bienvenidos todos a la iglesia del CEAS. En esta mañana tenemos un servicio de culto, todos son especiales, pero esta mañana más todavía, un servicio de culto aún más especial. Hoy tenemos a Carlos, que es el pastor de la iglesia, que no es fácil en un sitio como el CEAS predicar y que esté el pastor de la iglesia, así que agradecemos esa oportunidad al Señor y nos preparamos para recibir su palabra. Voy a pedir si algún amable diácono me coloca el púlpito en un extremo. Gracias. Cuando habéis llegado a la iglesia, ¿qué es lo primero que os ha llamado la atención? ¿El olor?
¿Cuántos se han dado cuenta de que olía distinto? Veo que tenéis nariz, está bien. Gracias. Bueno, es lo más parecido que he encontrado al olor a pies. Hacer una fondue era complicado, era más fácil el queso de raclette, que es ese queso que te llena la casa de olor, aunque no quieras. Y es lo más parecido a ese olor que yo buscaba esta mañana. Te huelen los pies. Empezamos este sábado, con la ayuda del Señor, la quinta serie multisensorial e interactiva. Anoche tuve un sueño, y no soy Martin Luther King. Y soñé con una estatua. ¿Cuántos habéis soñado alguna vez con una estatua? Es raro, ¿no? Muy bien. ¿Puedes colocarte aquí? Porque luego podemos mancharlo todo. La estatua de Daniel. No es fácil encontrar a alguien que se parezca a esa estatua. Este caballero se ha prestado a colaborar esta mañana conmigo y da el pego, ¿verdad? Da el pego. Tiene una buena barba, es un hombre serio. He querido hacer la ilustración interactiva al principio, porque efectivamente ver a alguien que conoces pues de esta guisa causa un poco de simpatía, por no decir hilaridad. Pero él se mantiene en su papel, que es lo que yo le he pedido. Vamos a hacer algo ahora. Supongo que todos habéis recogido en la entrada una piedra, ¿no? El color que habéis querido. Habían dos, una plata y otra de oro. Da igual, no tiene mucha importancia, porque esto es el recuerdo que nos va a quedar de la estatua de hoy. La estatua hecha añicos. No podemos destruirlo a él, evidentemente, pobrecito mío, pero podemos quedarnos con un recuerdo visual que nos ayude a pensar en el sueño y en la estatua. La parte que voy a pediros ahora es que vamos a tratar de hacer circular este globo por la sala. Caballeros con uñas mal arregladas, las señoras normalmente las tienen bien arregladas, procurad no dar con las uñas al globo. Tenemos algo que se llama yemas en los dedos. ¿Vale? Lo digo por si se fastidia la primera. Entonces yo lo voy a pasar para allá o para acá para que vaya circulando más o menos por toda la sala. Cuando dé la vuelta por toda la sala, espero que el último banco me la devuelva, ¿vale? Yo la echo para acá, así que vamos, ten cuidado que algunos con mucho ímpetu me lo van a llevar a las luces, no importa. Vamos pasando. Justo, ley de Murphy cae donde no hay nadie, efectivamente. Esto es lo que suele ocurrir. Que rule. Ahí, muy bien. Y mientras esto va circulando, vamos generando esa sensación de qué va a pasar, ¿no? De impaciencia. El Señor nos ha prometido volver, pero a veces parece que el Señor se distrae con el globo. ¿No es cierto? Bueno, pero tú has dicho que ibas a volver. ¿Cuándo vas a volver? Porque el globo no para de dar vueltas, muy bien, esa es la idea. Y uno habla con Dios y le dice, por favor, ¿podrías dejar ya el globo tranquilo y echarlo donde debes? Mira, va a venir a mí sin quererlo casi. Muy bien. Mira, sigue rolando. Muy bien. Como la vida misma, ¿de acuerdo? Ahí. Quique, tienes el honor de pasarme la bola. Yo ahora, modestamente, voy a ocupar el lugar que no me corresponde y voy a echar el globo a los pies de la estatua, ¿de acuerdo? Esperad un momento, que preparemos todo. De acuerdo, adelante. Tensa expectación. Gracias, Misha. Si queréis haceros fotos con la estatua, él está dispuesto a dedicaros un momento. Muy bien. Bueno, es difícil hacer esto al final porque rompería el ambiente del tema. Por eso era mejor hacerlo al principio. Y por eso yo os pedía puntualidad en las redes sociales. Muchas gracias por haber venido a tiempo y por haber compartido este momento. Esta historia, no obstante, tiene una irregularidad. Espero que os hayáis dado cuenta. Esta irregularidad es la que vamos a comentar al final, ¿de acuerdo?
porque hay algo aquí en esta historia que no encaja. Sí que encaja esa situación de esperar y esperar, y bueno, uno ha leído la Biblia y uno sabe que Dios va a intervenir y uno dice, bueno, ¿viene ya la roca o no viene? ¿No? Bueno, vamos a hablar un poquito del tema. Ponemos el PowerPoint si sois tan amables. Gracias a los hermanos de cabina por estar atentos a este pequeño montaje ilustrativo, pero que siempre deja un recuerdo indeleble. El gran complot, la gran conspiración, circula mucho, no solo en el ámbito eclesiástico, protestante o católico, no importa, sino en general, en la sociedad. Las personas tienen la sensación de que el mundo va dirigido, de que hay gente con mucho poder detrás de lo que está ocurriendo, manipulando las situaciones económicas, políticas, sociales. No es falso. Nosotros tenemos una perspectiva bíblica sobre eso y sabemos que efectivamente hay quien está manipulando todo para llevarlo hasta un extremo. Esto es lo que la Iglesia Adventista cree. Para nuestros amigos de aquí y para los que nos ven en Internet, nosotros creemos efectivamente que existe un gran complot, que existe una gran conspiración. Y nosotros creemos que hay un enemigo de Dios que está tratando de llevar a la sociedad a un extremo donde él pueda actuar con mayor libertad. No obstante, en el proceso ocurren muchas cosas. La gran conspiración. Me gusta mucho esta imagen del retiro, del ángel caído, porque representa precisamente el sentir de esta serie. Dios ha vencido. No es un Dios vencerá, es un Dios ha vencido. El enemigo de Dios ha sido derrotado. Y esta es una de las mejores noticias que nosotros tenemos cuando hablamos de esto. Pero cuando hablamos de Daniel, y vamos a empezar por Daniel 2, ya os aviso que no voy a decir todo lo que se puede decir sobre Daniel 2, evidentemente. Esto es un sermón, no es un seminario. Y para hablar de Daniel, algunos estudiantes, si no preguntárselo a ellos, se pegan bastante tiempo estudiando, volviéndose locos, porque es más complicado de lo que parece a veces, y aún así se quedan a las puertas de un mayor conocimiento. No obstante, la profecía está prevista para que todo el mundo la entienda en un primer término, ¿de acuerdo? Luego vienen las complicaciones cuando hay diferentes teorías que contradicen lo que tú crees, y es ahí donde se complica la cosa. Y es ahí donde la facultad trata de formar a los estudiantes para que estén con las ideas bien centradas. La historia de Daniel, efectivamente, no es solo la historia de Daniel, es la de sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Y es una historia que nos habla de desarraigo y exilio. ¿Cuántas personas que hay aquí conocemos, algunos de vosotros, que han tenido que dejar su país, obligados por las circunstancias sociales o económicas? Daniel y sus amigos fueron unas de esas personas, una parte de ese colectivo que tuvo que marchar forzosamente de su tierra porque los llevaron cautivos. Los trataron muy bien, ¿no es cierto? Dice la Biblia que Daniel era de noble cuna, igual que sus compañeros, porque solo gente así, bien preparada o con más cultura, podían servir directamente al rey. Y además dice la Biblia que Daniel era un hombre apuesto. Lo dice la Biblia, Daniel y sus compañeros. Aquella gente en Babilonia no solamente querían gente, aunque fueran esclavos, pero para servir en la corte, gente de alta cuna, que estuvieran bien instruidos y que fueran guapos. Faltaría más. Así que es difícil que os podáis imaginar a Daniel como yo. Evidentemente era mucho más guapo, ¿no es cierto? Pero es una historia triste. Es una historia de desarraigo, de exilio, de supervivencia en un medio hostil. Es muy fácil ser adventista aquí. Pero si tú tuvieras que ser adventista en un lugar donde nadie lo es y quieren cambiarte el nombre para empezar a comerte la cabeza y tienen que instruirte durante unos años para que estés preparado para servir al rey y que tengas todos los conocimientos que ellos tienen, incluidos todos aquellos que tienen que ver con deidades falsas, imaginaos lo que representa esto para un israelita. Esclavitud, la palabra en sí ya es terrible, va ligada con el desarraigo, con el exilio. Es una historia de fidelidad hasta la muerte. La historia de Daniel y sus compañeros es una historia ejemplar en la Biblia. Cuando queremos tener inspiración, motivación, seguridad en el poder de Dios para protegernos, leemos Daniel y nos entra seguridad. Pero también descubrimos que para tener esa seguridad tienes que estar dispuesto a dar tu vida. Y ellos estuvieron dispuestos. Es una historia que habla de valor. Daniel no es solo profecías, no es solo estatuas y no es solo animales terribles. Es una historia humana. Es una historia que está tejida
con emociones y sentimientos, como los tuyos y como los míos. Es una historia que nos habla de una espiritualidad a un grado extremo. Daniel, el hombre humilde, que le dice al rey que no hay en él más sabiduría, que Dios no se ha comunicado con él porque sea más listo, pero que Dios tenía un propósito con el rey. Y finalmente también es un libro que nos habla del poder de Dios para salvar, ahora y en el futuro. Hay temas principales entrelazados, además, con todas estas cosas que hemos dicho. Es un libro en el que uno puede constatar, mejor que ningún otro libro, la soberanía de Dios. Llevo años predicando sobre esto. Dios tiene el control todavía de lo que ocurre en este mundo. Y lo afirmo, si no tuviera el control, nos habríamos autodestruido. Y esto hay gente que no se lo cree. El ser humano es malo por naturaleza, y voy en contra de lo que dicen muchos psicólogos. La Biblia dice que el ser humano es malo por naturaleza, y sin la intervención de Dios este mundo ya se habría destruido. Esto es lo que dice la Biblia. Nadamos a contracorriente, por supuesto. Pero esta es la verdad en la que creemos. No somos buenos, no es que nos hagan malos, nacemos con esa semilla. Y Dios controla todavía los destinos del mundo. Una declaración del propio Nabucodonosor cuando ha aprendido una gran lección. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere. Entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Aquel rey que, orgulloso, recibió una profecía de parte de Dios en la que se le dijo que se iba a volver loco durante unos años. Y así ocurrió. Y aquel hombre aprendió la humildad. Y el capítulo 4 de Daniel es un capítulo emocionante, muy emocionante. Porque ves cómo Dios ha conseguido lo que el pueblo de Israel no consiguió. El pueblo de Israel fracasó y como se apartó de Dios, fueron enviados diferentes profetas para advertirles, ocurrió lo inevitable. Pero Dios triunfa y si el pueblo de Israel no hace lo que debe, lo hará un pagano. Cuidado que esto es una advertencia también para el pueblo de Dios. Cuando a veces nosotros callamos y otros hablan en nuestro lugar. Y fue el rey Nabucodonosor, capítulo 4, una vez aprendida la lección, que dice, no hay otro Dios como este. Bueno, es emocionante leer el capítulo 4. A lo mejor alguien no encuentra emocionante el capítulo 4, pero desde esa perspectiva, cuando tú leas otra vez el capítulo 4, vas a ver qué testimonio tan poderoso, porque ahora Dios se ha valido de un rey que tiene el poder en una región muy grande de la tierra y hace circular esta carta, este edicto, por toda la provincia de Babilonia. Es impresionante. Es un libro en el que se habla de esperanza para el tiempo de crisis. Daniel 2:44, durante los gobiernos de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado, aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Esta es la promesa. Dios, yo diría, no levantará, ha levantado ya un reino. Y tú y yo podemos formar parte de ese reino. Pero es esperanza lo que necesitamos, seguridad y paz para el futuro, porque se nos promete, está en Daniel. ¿Sabes que desde Daniel tú puedes estudiar prácticamente toda la doctrina adventista? ¿Sabes que en la profecía está todo? Está la justificación por la fe, está el arrepentimiento, está el perdón, está la segunda venida, está el santuario. La lista es larguísima, pero yo muchas veces como pastor he empezado a estudiar la Biblia con personas desde Daniel. Lo tengo todo ahí, todo. Puedo tocar todos los temas, porque están presentes en el libro. Es un libro extraordinario. Pero aún hay más. Si fuera poco lo que hay en Daniel, hay un mensaje de salud. Sí. Daniel y sus compañeros no quisieron contaminarse con los manjares del rey. Era la mejor comida que había. Y la desecharon. Les podía haber costado la cabeza, porque los trataban como a príncipes. No comer de la comida del rey, pues es como escupirle en la cara. Se la jugaron. Pero supieron hacer buenos tratos. Daniel era un hombre negociador y le dijo al jefe, oye, mira, pruébanos 10 días, ¿no? No son muchos, pero ya verás. Hay un vencedor en la gran controversia, porque el libro de Daniel nos habla de victoria, no de derrotas. Es verdad que se explica el poder del mal durante un tiempo, en otros temas más adelante vendrá. Pero se nos habla de victoria y se nos habla de un vencedor. Como os decía, se nos habla del santuario, del juicio de salvación, del mensaje mesiánico. Es desde Daniel que aquellos sabios que vienen de Oriente saben que ha nacido el Mesías. Es desde las profecías de Daniel que saben cuándo ha llegado el cumplimiento del tiempo y salen de viaje de su tierra para llegar a tiempo. Es curioso.
Se habla del ministerio de los ángeles. Qué bonito, buscas historias de ángeles. Daniel en el pozo de los leones. Impresionante, impresionante. Se habla de restauración y se habla del reino de Dios. Restauración personal, para ti y para mí. Restauración de este mundo y se habla de resurrección. Pocas cosas, son muchas. La estatua de Daniel. He procurado buscar una imagen distinta a la que estamos acostumbrados a ver. Esta me da un poco más de miedo. Y no dice el rey Nabucodonosor que el aspecto de la estatua era terrible. ¿Por qué era terrible? ¿Porque vestía mal? ¿Porque le olían las axilas? ¿Por qué era terrible? ¿Dónde está lo terrible de una estatua? En la actitud que muestra la estatua, en su grandeza. Tú eres esa cabeza de oro. En Daniel 7 se le identifica al rey Nabucodonosor como un león, ¿no es cierto? Un león fiero. Pero es aquí donde encontramos la expresión de la estatua. ¿Qué puede ser terrible en ti y en mí? Nuestra cara. Cuando estamos contentos, muy bien, pero cuando estamos mal, damos miedo. Todos, hasta el más guapo de aquí. Cuando estamos enfadados, damos miedo. Bueno, Daniel, capítulo 2. Nos metemos en el sueño. Como todos tenéis la Biblia en algún soporte, el que sea, podéis acompañarme en la lectura. Porque tenemos que usar la Biblia hoy. Como siempre, pero especialmente hoy. Daniel, el sueño. Todos conocemos el sueño. Podemos leerlo con cierta celeridad. Daniel, capítulo 2. Si tienes una Biblia en casa, si nos estás viendo por internet. El rey tiene un sueño. Sabéis que en aquella época se entendía que los sueños eran mensajes de los dioses a los seres humanos. Cualquier sueño que tú tuvieras era que los dioses querían comunicarte algo. Luego, ya en su cultura está la idea de que un sueño es importante. Pero este sueño inquieta al rey, no le deja dormir. Se despierta sudando, se despierta no sé cómo, pero dice que fue terrible la experiencia que tuvo. Lo dice el capítulo 2. En el segundo año de su reinado tuvo unos sueños que turbaron su espíritu y no le dejaban dormir. Y ordenó llamar a los magos, adivinos, hechiceros y astrólogos, que son los que no sirven para nada en cualquier época. Desde Daniel, desde Deuteronomio, donde Dios dice, no consultarás adivino, a mago, agorero o astrólogo. A estas cosas adoran las naciones paganas que Dios va a echar delante de ti. Aquí tenemos otra vez la vanidad, la inutilidad de todas estas creencias. Los llamó para que interpretaran el sueño. Llegan ante el rey, versículo 3, el rey les cuenta, ha tenido un sueño y estoy intrigado por conocer lo que significa. Y claro, ¿qué le dicen los astrólogos? Vale, pues cuéntanoslo. Y entonces pues te diremos lo que significa. Pero el rey, yo no sé si en este texto a lo mejor hay ya una pista que nos dice que el rey ya venía un poco quemado. Que el rey ya venía un poco quemado, porque la reacción es muy inmediata. Es muy inmediata. Es muy extraño, porque él estaba acostumbrado seguramente a que aquella gente le interpretara sueños, ¿no es cierto? Y les responde, versículo 5, he tomado una determinación. Como no me contéis el sueño y deis con su interpretación, seréis cortados en pedazos y vuestras casas serán demolidas. Pero si me contáis el sueño y dais con su interpretación, os colmaré de regalos, obsequios y honores. Os conviene, pues, contarme el sueño y dar con su interpretación. Esta reacción del rey nos está diciendo que él ya va un poco quemadito con esta tribu de agoreros. Y lo que está deseando es descubrir que de verdad vale la pena todo aquello. No es una reacción demasiado rápida. Puede ser un hombre caprichoso que se enfada a la primera. Pero yo creo que hay algo más ahí. O me decís lo que he soñado y entonces os creeré, o ya veo que como siempre me vais a tomar el pelo y vais a contarme lo que os dé la gana. Me vais a hacer la pelota y vamos a acabar como siempre. Yo feliz de haber escuchado la interpretación de un sueño que podría ser de otra manera y vosotros justificando vuestro salario. Haraganes y gandules, ¿no? Venga, sudad por una vez. Sudad por una vez. Ellos insistieron, que el rey nos cuente su sueño y nosotros daremos con su interpretación, versículo 7. El rey respondió, me parece que intentáis ganar tiempo, pues sabéis que he tomado la determinación de haceros reos de una misma sentencia si no sois capaces de contarme el sueño. Seguro que os habéis puesto de acuerdo para mentirme y engañarme, en espera de que cambie la situación. Así que contadme de una vez el sueño. De ese modo me convenceré de que también sois capaces de interpretarlo. Los adivinos, los agoreros, los astrólogos... Los astrólogos respondieron, no hay nadie en el mundo que pueda responder a lo que pide su majestad. Pues claro, si tenían razón. Tú contame un sueño y yo me invento una milonga, nos ponemos de acuerdo y seguimos viviendo del cuento.
¿no? Y el rey ya sabe de qué va, no es tonto. Es el rey el que examina a Daniel y a sus compañeros pasados unos años. Es él el que tiene mucho conocimiento para saber si aquella gente está a la altura del servicio a lo que han sido llamados, ¿no es cierto? No hay nadie en el mundo que pueda responder a lo que pide su majestad. Y tampoco ha existido un rey, por muy grande y poderoso que haya sido, que haya preguntado cosa semejante a ningún mago, adivino o astrólogo. Lo que pide su majestad es algo muy difícil. Nadie puede darlo a conocerlo al rey excepto los dioses. Excepto los dioses que no habitan entre los mortales. O sea, como que no vayamos a buscarlos, que no los vamos a encontrar, que no viven aquí, que no están en el barrio de la Manzana. Primera lección para el rey. El rey acaba de recibir una confirmación de que todo aquello en lo que él creía es una gran mentira, es una gran tomadura de pelo. Es una primera lección, pero a través del sueño Dios lo consigue. Entonces el rey se enfureció sobremanera, versículo 12, y mandó acabar con todos los sabios de Babilonia. Una vez hecha pública la orden de matar a los sabios, se buscó a Daniel y a sus compañeros, pues también a ellos les afectaba la orden real. No lo hemos leído, pero el capítulo 1 nos habla de que Dios bendijo especialmente a Daniel con la interpretación de sueños. Eso está un capítulo atrás. Él estaba también entre esa tribu de personas que pues interpretaban cosas. Lo que pasa es que él tenía un don. Así que cuando Arioc, versículo 14, voy rápido, tenéis el texto, jefe de la Guardia Real, iba a cumplir la orden de matar a los sabios de Babilonia, Daniel hizo gala de su prudencia y sensatez, dice el texto. ¿Por qué ha promulgado el rey una orden tan severa? Cuando Arioc le puso al corriente de la situación, Daniel pidió audiencia y propuso al rey que le concediese un plazo para dar con la interpretación del sueño. Es valiente. Es valiente porque tú y yo tenemos fe, pero ¿quién tiene tanta fe como decirle, dile al rey que voy para allá que se lo cuento? Yo no sé, por muy adventista que sea, si me atrevo a decirle eso, ¿no? Digo, bueno, pues vamos a palmar, perdón. No nos queda otra. No, Daniel es un hombre muy especial. Daniel es un hombre que sabe que ha recibido un don y confía en que ese don viene de Dios y no tiene ningún temor en decir, por favor, dame un tiempo y yo te daré la interpretación. ¿Qué hace Daniel? Versículo 17, voy rápido, Vuelve a su casa, informa del asunto a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, y les pide que imploren la misericordia de Dios para poder descifrar el misterio. De otro modo, iban a morir. Y el misterio dice que fue revelado a Daniel en una visión nocturna. Entonces bendijo al Dios del cielo con estas palabras: sea el nombre de Dios bendito por siempre. Suyos son sabiduría y poder. Él hace que se alternen años y estaciones. Él entroniza reyes y él mismo los destrona. Concede sabiduría a los sabios y ciencia a los perspicaces. Revela lo profundo y lo secreto. Conoce lo que ocultan las sombras y la luz mora junto a él. Te alabo y te doy gracias, Dios de mis antepasados, pues me has dado sabiduría y poder. Me revelas lo que habíamos pedido y me manifiestas el asunto del rey. Humildad absoluta, reconocimiento del don que viene de lo alto. Esto es una canción. No conozco aún una canción con esta letra, pero aquí hay músicos, así que tenéis aquí una letra preciosa para hacer una canción. Daniel interpreta el sueño. Entonces va donde está Arioc, capitán de la guardia, que era el ejecutor, digamos, de la orden del rey, versículo 24. No ejecutes a los sabios, preséntame al rey y yo interpretaré el sueño. Lo lleva ante el rey sin pérdida de tiempo, dice el texto. Y el Arioc, ¿verdad?, como poniéndose galones, una reacción muy normal, dice, he encontrado. He encontrado. Bueno, ya que llega la ocasión de un ascenso, no voy a aprovechar. He encontrado entre los deportados de Judá a uno que dice ser capaz de interpretar el sueño de su majestad. Cuando nosotros sabemos que ha habido una conversación antes de Daniel con el rey, ha habido audiencia ya antes, pero aquí él sigue insistiendo. He encontrado. No te olvides, rey, que el primero que habló con Daniel fui yo. Bueno. Versículo 26. El rey se dirige a Daniel, llamado Baltasar. ¿De verdad eres capaz de contarme el sueño que he tenido y de interpretarlo? Me gustaría haber visto la cara del rey cuando dice esto. ¿De verdad? Porque ya sabes lo que viene. O sea, te has atrevido a pedirme audiencia, a pedir un tiempo de espera. Ahora dices que lo tienes. Más vale que lo tengas. Más vale que lo tengas. Daniel respondió, qué bonito, no hay
Claro, empezar así puede haber puesto al rey en guardia, ¿eh? O sea, ahora poneos en la piel del rey y empezáis a escuchar el discurso. No hay ningún sabio, adivino, mago o astrólogo capaz de descifrarle a su majestad ese misterio. Y el rey está pensando, ya ha empezado como los otros. Empezamos bien, ¿no? Empezamos bien. En cambio, hay un Dios en el cielo que revela misterios y que ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al final de los tiempos. El sueño y las visiones que tuviste mientras dormías son como siguen. Y entonces le cuenta, esta es la primera lección que aprendió el rey, pero ahora reforzada. Efectivamente, todas tus creencias no sirven para nada, pero hay un Dios en los cielos, uno, único, capaz de revelar las cosas ocultas. Ese se ha puesto en contacto conmigo y te voy a contar lo que me ha dicho. Así que se lo cuenta. La historia la conocemos, ¿no es cierto? Podemos ahorrar, si queréis, la lectura completa. Entonces, lo que sí le dice Daniel, que es muy importante, mira, tú te acostaste muy preocupado. Muy preocupado pensando en la continuidad de tu reino y qué iba a pasar con él cuando tú murieras. Claro, cuando tú eres el rey y Daniel empieza el discurso de esta manera, dices, es que está diciéndome lo que estaba pensando cuando me acosté. Si este tipo es capaz de decirme eso, me voy a creer todo lo que venga después. Es muy fuerte. Si ahora te pones en la piel del rey y dices, a mí casi me dan escalofríos si soy el rey. Y efectivamente, Daniel empieza a decirle, insiste Daniel, a mí precisamente se me ha revelado este misterio no porque mi sabiduría sea superior a la de los demás, sino para poner en conocimiento de su majestad la interpretación del sueño y para que comprendas los pensamientos que te turban. Y entonces le dice, ante ti se alzaba una estatua enorme, de brillo deslumbrante y aspecto terrible. La cabeza era de oro puro, pecho y brazos de plata, vientre y caderas de bronce, piernas de hierro, los pies mitad hierro y mitad barro. Y mientras la contemplabas, se desprendió una piedra sin que interviniera fuerza alguna. Chocó contra los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo añicos. Al mismo tiempo, todo quedó pulverizado. El hierro con el barro, el bronce, la plata y el oro. Todo quedó como el tamo de la era, que el viento arrebata en verano sin dejar rastro. Pero la piedra que había chocado contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que cubrió toda la tierra. Este fue el sueño. Ahora le ofreceremos a su majestad la interpretación. En este punto, el rey Nabucodonosor está completamente abierto a lo que Daniel le diga. Su confianza ha ido en aumento. Y no solamente su confianza, sino su conocimiento y casi su creencia en ese Dios. Es impresionante lo que Dios está consiguiendo en el corazón de esta persona, que luego le costó unos años hacerle entrar en vereda, ¿verdad? Porque el capítulo 4 llega después de unos años de locura. Este fue el sueño, dice, ahora le ofreceremos a su majestad la interpretación. Tú, majestad, rey de reyes, has recibido del Dios del cielo imperio, poder, fuerza y gloria. Él ha puesto en tus manos a los seres humanos, las bestias del campo, las aves del cielo, allí donde habiten, y te ha dado dominio sobre todo ello. ¡Wow! Este discurso debió de agradarle mucho, porque aunque no le debió de gustar que el reino se lo había dado Dios, porque Nabucodonosor fue un general valiente que conquistó Nínive y que luego se hizo con el imperio, ¿no es cierto? Tiene una historia detrás este hombre, un hombre valiente, inteligente, un militar competente, un conquistador. Bueno, lo que tienes te lo ha dado Dios. Bueno, me ha gustado más la segunda parte, ¿vale? Que todo está bajo mi dominio, que todo lo domino yo, que todo está en mis manos. Me imagino la cabeza de Nabucodonosor cuando le están contando todo esto. Eso quiere decir que tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá otro reino inferior al tuyo. No le gustó, esto no le gustó. Tenemos un capítulo más adelante donde Nabucodonosor hace construir una estatua entera, de pies a cabeza, de oro, como indicando, déjate de sueños, mi reino durará hasta la eternidad. Muy inteligente pero muy tonto, como la mayoría de seres humanos, que nos creemos lo mejor de lo mejor y no hacemos más que meter la pata. Y a continuación un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. Después aparecerá un cuarto reino, duro como el hierro, que todo lo tritura y pulveriza. Del mismo modo que el hierro, él triturará y pulverizará a todos los demás. Los pies y los dedos que viste, mitad de barro de alfarero y mitad de hierro, significan que habrá un reino dividido. Será sólido como el hierro. Pues viste como el barro estaba mezclado con hierro.
Los dedos de los pies, mitad de hierro y mitad de barro, significan que el reino será al mismo tiempo sólido y frágil. Los linajes se mezclarán. Del mismo modo que viste mezclados hierro y barro, pero no se fundirán. Pues hierro y barro no pueden fundirse. Y esta es la parte importante. En tiempos de estos reyes, el Dios del cielo hará que surja un reino que nunca será destruido. No cederá su poder a otros pueblos, antes bien hará trizas y aniquilará a los otros reinos. El poder de Dios, la soberanía de Dios, la justicia verdadera, y subsistirá para siempre. Este es el significado de la piedra que viste desprenderse del monte sin intervención de fuerza alguna. La piedra que hizo añicos el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha revelado a su majestad los acontecimientos del futuro. El sueño es verdadero y su interpretación fidedigna. Y el rey entonces le da regalos y le hace honores y dice, pues, te voy a poner como gobernador de la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. Pero Daniel se acuerda de sus compañeros y suplica que conceda la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Humilde y pensando en sus amigos hasta el final. Bien, esta era la historia. Nosotros entramos dentro de esta clase de interpretación. Yo os digo, no se puede contar todo una mañana, ¿de acuerdo? Pero esto es fundamental, porque hay varias maneras de interpretar Daniel. Sobre todo lo veremos cuando veamos el siguiente tema, que se titula Una de cuernos, ¿de acuerdo? Daniel 7, una de cuernos. No vamos a entrar en este detalle ahora, pero algunas de estas teorías se han desarrollado para justificar o desinhibir el papel histórico que alguna iglesia ha ocupado, ¿de acuerdo?, en el mundo. Entonces se desarrollan para buscar otros responsables y derivar la historia hacia otros lugares. Nosotros estamos encajados más o menos en esta línea. La preterista, como veis, dice que todo ocurre en el pasado y ninguna profecía se extenderá más allá de Roma. Es decir, el escritor cuenta las cosas a río pasado. Entonces es fácil decir, yo profetizo y escribes algo que ocurrió. Es una cuestión que tiene que ver con la autoría de Daniel, que por cierto tampoco es el tema ahora, sería muy largo. Nosotros creemos que fue Daniel quien escribió su libro, no un autor posterior. ¿De acuerdo? Está la escuela futurista. Gran parte todavía está en el futuro. Aceptan los 4 reinos, pero saltan la era cristiana y ubican el cumplimiento final en los últimos 7 años de la historia de esta tierra. ¿Que quién sabe cuándo será? Con perdón. Nadie. Nosotros estamos en esta línea. Historicista, se cumple a lo largo de la historia, desde el pasado, a través del presente y hacia el futuro. Es una perspectiva histórica continua. Y es desde donde nosotros interpretamos Daniel. Daniel, yo he puesto que describe 4 reinos y medio. Pues bueno, los 4 reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, la Roma dividida hasta nuestros tiempos. Esa es la parte de los pies. Luego estamos hablando de un reino que dice muy fuerte por un lado, muy débil por otro. En realidad lo que vivimos ahora no es un reino. Es una amalgama de poderes, unos más fuertes y otros... Pero no se pueden mezclar. Por eso decimos algunos con una sonrisa de medio lado, que no entendemos de política, pero de profecía sí, que el invento de Europa se va a ir a paseo en 2 telediarios. Que está escrito. Porque en la historia medieval, en la historia antigua, nosotros vemos cómo una vez Roma desapareció, la división del imperio, las tribus bárbaras, etcétera, etcétera. Los reyes han intentado hacer alianzas, lo dice el texto bíblico, intentaron aliarse haciendo alianzas humanas. Mi hijo se va a casar con la hija del rey de no sé quién, la prima de no sé cuántos con el conde del otro lado. Y las monarquías intentaron solidificar. Y todavía hubo algún loco que intentó crear un imperio. Es verdad que alrededor de esta historia ha habido más imperios. Podríamos hablar del imperio turco, etc. Hay alguna escuela de interpretación que va en esa línea, ¿no es cierto? Pero no nosotros, sino la Biblia está fijando todo el tiempo la atención en una parte del mundo. Aquí no se habla del imperio chino. Estamos hablando de una parte del mundo. Nace desde Babilonia. ¿Qué pasa con Babilonia después? Otro reino se levantará que te dominará y otro reino vendrá y se lo comerá después. Esto es lo que pasó. Estamos hablando de la historia y de la profecía desde una parte del mundo, no lo olvidemos. No podemos saltar a otros imperios y decir que la Biblia tiene que ver con el imperio chino o el imperio azteca. Porque ninguno de estos reinos dominaron al anterior y sucedió al que le precede, ¿de acuerdo?
Por eso nosotros cuando hablamos de profecía partimos del imperio babilónico y eso tiene unas fechas. Y efectivamente, Daniel fue testigo de la dominación persa. Fue también hombre de Estado con un nuevo imperio. Es una historia fascinante. No tenemos tiempo de verla ahora. Y eso sigue en el tiempo. Se sucede. El imperio griego sucede al medo-persa. El imperio romano y la Europa que conocemos ahora. Y llegamos a los pies, como decía la Biblia, esa mezcla de sólido y frágil. Es verdad, reinos muy fuertes, reinos muy débiles. Esto es así ahora y continuará hasta el final de los tiempos. Hay una desigualdad social, hay una desigualdad en el mundo. Y en los días de estos reyes, dice la Biblia, Dios levantará un reino que no perecerá. Y esta es la parte final que nos vuelve al principio. Nosotros hemos estado jugando con un globo, ¿no es cierto? Vamos a recuperar el globo. Justo ahora se petará, veréis. Uy. No se ha petado. ¿Cuál era la parte irregular en esta historia? El globo ha estado circulando entre nosotros, como si nosotros tuviéramos el dominio sobre la situación. Hemos jugado y mientras a los seres humanos nos da la sensación de que Dios se entretiene mucho con la piedra o con el globo, y dices, ven ya de una vez. Pero hemos sido nosotros los que hemos mareado la perdiz con el globo, ¿no es cierto? Y finalmente aquí el señor pastor ha cogido el globo, se ha puesto en el lugar de Dios, imagínate la blasfemia, y me he cargado la estatua, que por cierto, una gran caída la de Misha, y esto como no pesa nada, pues ha sido una broma, ¿no? ¿Sabes qué? Que tú y yo no tenemos el poder de decirle a Dios cuándo tiene que volver. Me rebelo contra esa teología. Circula en la iglesia a veces, adventista también, a base de unas citas mal interpretadas de Elena White. Mal interpretadas. Dice la Biblia que, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Cuándo? La primera vez. ¿Quién sabe el día y la hora? El Padre, ni el Hijo lo sabe, dice la Biblia. ¿Cuándo vendrá Dios? Cuando Él crea conveniente. Lo que tú y yo podemos hacer es ayudar, colaborar, pero Dios no va a depender de mi vagancia para volver. Pues arreglados estamos si tiene que esperar Dios que yo me espabile. Esto no se acaba nunca, hermanos. Esto no se acaba nunca. Dios moverá también, dice Elena White, escritora a la que nosotros atribuimos inspiración del Señor. Dios también proveerá métodos y maneras y personas inesperadas que harán que las cosas se aceleren cuando Él crea oportuno. Porque, hermanos, si Cristo hubiera venido hace 100 años y la Iglesia hubiera hecho lo que tenía que hacer, ¿qué hubiera pasado con los seres humanos que han seguido naciendo ahora y que tú y yo conocemos? Que se van a salvar, ¿entendemos? ¿Me explico yo bien? Dios vendrá en el momento de la historia en que si deja pasar más tiempo, aquí no se salva ni el apuntador. Porque dice, cuando el Hijo del Hombre viniera, hallará fe en la tierra. Y Él mismo dice, si no llego a buscaros, voy a perder hasta los elegidos. Esto es bíblico, lo dice Jesús. Y yo creo en esto. Y hay un momento en la historia humana en que Dios dice, ahora es el punto. Si dejo pasar más tiempo, no se salva nadie. Porque lo que los seres humanos van a hacer de aquí hasta ad eternum es malo. Y es engendrar más maldad todavía. Ese es el momento en la historia en la que Dios pondrá fin a todo. No depende de mí. No depende de ti. ¿Qué clase de orgullo espiritual sería? Bueno, yo como veo cómo está la iglesia y en general las iglesias y estamos todos mirando nuestro ombligo y pensando a ver cómo nos hacemos una casa nueva y nos compramos un coche bien y nos casamos, yo qué sé, la de cosas, ¿no? Pues aquí el Señor puede tardar todavía 3000 años en volver. Cuidado, porque dice el Señor que vendrá como ladrón en la noche. Y puede sorprender, dice de hecho sorprenderá hasta a los elegidos. Esta es la gran lección que yo saco de Daniel, no lo olvidemos. Nos queda el recuerdo de la ruina de la historia de este mundo, ¿vale? Podéis aprovechar para apedrearme, pero no me haréis mucho daño. Pero sí que me echo la piedra a mí mismo en la reflexión final. Dios tiene el control de las cosas. Dios es soberano. Dios tiene ya fijado un momento en la historia de este mundo. Él sabe cuál es, no el que tú y yo decidiremos. El momento exacto en el que tiene que venir porque no servirá de nada que deje pasar más tiempo. De nada. No hemos llegado a ese punto. Y esa es la buena noticia.
En esto consiste el Evangelio. Esa es la buena noticia. Predicamos la salvación, predicamos la oportunidad, predicamos el tiempo de gracia, el día de las expiaciones. Hermanos, amigos, que el Señor nos bendiga, que podamos hacer de este tema y de esta serie una ocasión para la reflexión, para darnos cuenta del tiempo en que vivimos, porque la Biblia, no olvidemos, dice claramente en los días de estos reyes. No ha habido más imperios después de Roma, ha habido en otros lugares. Estamos hablando de la Europa que nosotros conocemos, de una zona geográfica. No olvidemos que la profecía es muy limitada en cuanto a esto, aunque luego Daniel 7 y Apocalipsis amplía la visión de lo que está ocurriendo en el mundo entero, ¿no es cierto? Y de las circunstancias que estarán presentes cuando el Señor venga en todo el mundo. Y ha habido intentos humanos. Guillermo II, Napoleón, Hitler. Ha habido personas que han intentado. Ahora todavía tenemos algún loco, ¿verdad?, que a través de la economía quiere darnos a todos un par de bofetadas y bueno, todos sabemos lo que está pasando. La megalomanía del mundo político es cada vez más asquerosa, no tengo otra palabra. No tengo otra palabra y es muy dura. Pero este es el mundo en el que vivimos. Hermanos, no durmamos. No durmamos porque cada día que pasa es un día menos. Es un día menos. Las cuentas regresivas son así, parecen interminables, pero va pasando un día tras otro. Y el Señor está más cerca. Y nosotros tenemos el privilegio y la oportunidad de participar en los eventos finales de este mundo. Que sea así, que el Señor venga pronto. Y que esta serie sea bendecida y nos traiga sensibilidad, nos traiga interés de estudiar la profecía. ¿Sabéis cuántas cosas se pueden decir de Daniel que no he podido decir esta mañana? Yo os invito a que sigamos estudiando la profecía. Hemos abierto ya un día de estudio bíblico para toda la iglesia. Los jóvenes tienen también un día entre semana, el grupo Oasis, extraordinario ambiente el que tienen los jóvenes estudiando la Biblia. Impresionante. Queremos que este sea el año del estudio de la Biblia, lo hemos dicho ya al empezar el curso. Estudiemos juntos. Me gustaría ahora que pudiéramos orar, pero yo no voy a orar, vamos a orar todos. Vamos a buscar ese momento de comunión con el Señor. Lo necesitamos y que cada uno de nosotros pueda buscar al Señor, hablar con Él un momento y pedirle que este tema tenga una utilidad para vuestra vida espiritual. Vamos a hacerlo y luego terminaré yo. Querido Señor, te damos gracias por todo lo que has dejado escrito en tu palabra, por las profecías, porque el estudio de ellas nos da seguridad, nos da confianza para todo lo que queda por venir. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí, mis amigos, de todos los que nos escuchan también por internet, que tú puedas bendecir nuestras vidas con tu presencia, que podamos encontrar ese sentido que todos buscamos, que podamos ser conscientes del tiempo en que vivimos, que podamos vivirlo con alegría a tu lado, que podamos ser parte, Señor, de ese reino que empezó cuando tú diste tu vida por nosotros en la cruz y resucitaste. Tu resurrección, el sello de victoria, al que nosotros miramos con esperanza y con seguridad. Gracias, Señor, porque tu reino empezó entonces. El mensaje del acercamiento de ese reino se predicó con poder cuando tú estuviste en la tierra. Pero todavía falta un poco. Y falta que el mal sea eliminado, que la justicia
de tu amor se instaure completamente. Que tú regreses por segunda vez y nos lleves contigo. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y a nuestras familias. Que no perdamos la oportunidad de seguirte, de servirte. Que podamos llegar hasta el final, que tú nos preserves en tu poder, con tu amor y misericordia. Que seamos conscientes de que no es esfuerzo nuestro ni mérito nuestro el que nos hará llegar a recibir esa corona de amor, de justicia. Que es gracias a lo que tú has hecho y continúas haciendo por la raza humana. Que gracias a ti este mundo todavía existe, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad que a veces nos duele tanto y nos hace incluso dudar. Tú sufres con nosotros, Señor, tú sufres a nuestro lado, tú nos das fuerzas para llegar a deshacer la obra del mal, porque existe un complot maligno de fuerzas oscuras, demoníacas, que están presentes en nuestro mundo, que están infligiendo mal a la raza humana, que están provocando desastres de todo tipo, sociales, económicos, cataclismos naturales. Ellos son los causantes del mal. Gracias, Señor, porque por tu palabra quedan desenmascarados. Existes tú y existe el mal y existe el enemigo, pero tú te mostraste vencedor. Y el libro de Daniel nos recuerda que tú venciste, que la victoria es segura. Y te damos gracias por ese regalo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Consuelo frente al dolor. Me respondió: yo contigo estoy, tu carga llevaré. Yo le rogué a mi Señor su luz en la oscuridad. Contigo iré, tu senda alumbraré. Yo no pedí riquezas, la vida Él me dio. La tierra, el mar y el cielo azul, La lluvia, el aire y el sol. Siempre me muestra su amor, su mano fuerte me ayudará, con él podré contar. Y yo le hablaré y él me escuchará. Él es mi amigo fiel. Yo no pedí riquezas, la vida Él me dio. la tierra, el mar y el cielo azul, La lluvia
escucha